Buenas noches. Bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. El tema que nos ha tocado hoy día exponer o explicar es el ecosistemas del Perú, Tambopata, Puerto Maldonado. Es para el curso de Individuo y Medio Ambiente, el docente Jean-Pierre Ruiz Olórtino. Los integrantes de mi grupo en este caso son Cristian Jesús Capuena, Liz Amanda Paredes Lezama y Jefferson Joel Segarra Tijero, que es quien les habla. Bueno, a continuación vamos a empezar con la exposición. Ok. Reserva Nacional de Tambopata, un ecosistema vital para el futuro del Perú. Bueno, en este caso, por encargo del Ministerio del Ambiente, a nosotros nos ha tocado levantar un informe, hacer un estudio sobre la reserva para así poder tener claro los puntos que más debemos cuidar de la reserva, ¿no? Como son el tema de contaminación, qué acciones podemos tomar para proteger la reserva, ya que esta es una de las reservas más biodiversas que tenemos en el país y, por qué no decirlo, en el mundo también. Es una de las reservas más importantes y más extensas que tenemos actualmente. Es una reserva que alberga infinidad de vida, infinidad de climas también, de ríos, de suelos, que bueno, ya lo vamos a ir desarrollando poco a poco durante la exposición más adelante. Como contexto y descripción de la reserva Tambopata, su ubicación exacta. La reserva de Tambopata está ubicada exactamente en el departamento de Madre de Dios, muy cerca a la ciudad de Puerto Maldonado. Tiene una extensión la reserva de 274.690 hectáreas. Estamos hablando de casi 275.000 hectáreas, lo que nos hace ya más o menos pensar en el tamaño y la magnitud de esta reserva, ¿no? Dentro de sus ecosistemas tenemos como uno de sus principales ecosistemas selva húmeda tropical. Dentro de este ecosistema tenemos factores bióticos y abióticos. Hablar, por ejemplo, dentro de los factores bióticos es hablar de la flora y la fauna, ya que tenemos una flora y fauna exuberante y demasiado variada dentro de nuestra reserva. Y no dejan de ser también a la vez importantes los factores abióticos, como son la variedad e infinidad de climas que tiene nuestra reserva, nuestra variedad de suelos también, y nuestros ríos, que son los principales puntos de articulación entre la reserva, ¿no? Ya que los ríos también nos sirven como fuente de alimento, porque encontramos los peces de agua dulce que también son comestibles, nos sirven como fuente de agua dulce directa para el consumo humano, y a la vez también nos sirve como vía de comunicación, ya que el transporte casi en un 90-95% dentro de la reserva es por vía fluvial a través de estos ríos. Una biodiversidad asombrosa dentro de la reserva. ¿Qué encontramos aquí? Dentro de la flora podemos hablar de sus más de 1.700 especies, entre ellas una que no puede pasar por alto, por ejemplo, es el árbol de la castaña, un árbol nativo de la reserva, que también es fuente a su vez de la economía, genera un movimiento económico grande e importante para nuestros nativos que viven en la reserva, trabajan este recurso, pero, como les digo, a base de, ellos lo trabajan a base de conocimientos ancestrales para evitar lo mínimo en lo que es impacto ambiental. Dentro de la fauna podemos hablar de una riqueza incomparable. En nuestra reserva, por ejemplo, tenemos más de 600 especies de aves, entre ellas una de las más reconocidas, el guacamayo, que todas las mañanas pues se lucen con esas bandadas que vuelan hacia los bancos de arcilla, porque ellos, está comprobado ya que se alimentan en esos bancos y permanecen agrupados en cantidades inmensas que también de una u otra manera favorecen a la economía, porque es este actuar de estas aves también atraen el turismo. Dentro de los mamíferos en nuestra reserva no podemos dejar de hablar de su depredador tope, de nuestro mayor felino que tenemos, como lo es el jaguar. También tenemos una especie que
al verse amenazada por el avance expansivo de la agricultura y de la tala, no ha encontrado mejor refugio y mejor sitio para hacer ya de él su casa, su hábitat natural, que la misma reserva. En este caso estamos hablando de quién, pues del lobo de río o de la famosa nutria de agua dulce, que también la encontramos en la reserva. Entre la fauna y entre los mamíferos más que todo, también pues tenemos infinidad de especies de monos, tenemos infinidad en los ríos, encontramos infinidad de peces, encontramos los lagartos. Bueno, la biodiversidad de Tambopata es asombrosa. Entonces, ahora le vamos a dar el pase a mi compañero Cristian para que nos siga explicando un poco más sobre la reserva y así poder alimentar también nuestros conocimientos. Bueno, en este caso me tocó hablar sobre los recursos y el tesoro de Tambopata. Entre sus recursos naturales más valiosos de la reserva de Tambopata, además de su inmensa biodiversidad, destacan las castañas. Su recolección y manejo sostenible ha convertido en una de las actividades económicas más exitosas para para la población, para la región de Tingomaría, ¿no? Y en en este medio ambiente de la región, de la misma forma ha generado ecoturismo, ha florecido a Tambopata y cada año llegan miles de visitantes y lo que genera en las comunidades locales que genera un incentivo económico y así para que la gente piense más, o sea, en concientizar de proteger sus bosques, ¿no? O sea, y para así tener una flora, una fauna más estable y más bonita, ¿no? O sea, y no destruirla, porque en sí la naturaleza es muy hermosa y muy bonita y debemos cuidarlo siempre. Y en este caso la cadena, la red de vida. En la red de vida, todo el ecosistema está interconectado a través de cadenas alimenticias. En base tenemos a los productores, que son las plantas, que son los árboles. Luego los consumidores primarios, como los monos, los roedores, los insectos, y ellos se alimentan de ellos. En los siguientes niveles están los consumidores secundarios y terciarios, hasta llegar al depredador tope, que en este caso es el jaguar, ¿no? Y que se mantiene un equilibrio de la población. Finalmente, los descompositores cierran el ciclo de vida. Si un eslabón está en la cadena, se está afectando a toda la red de colapsar. En este caso le doy pase a mi compañera para Eh, que... buenas no- buenas noches. Continuando con la exposición. En este caso les indico las amenazas de este ecosistema que viene a ser Tambopata. Este, tenemos las siguientes amenazas. Por ejemplo, la mano del hombre es una primera amenaza porque lo que hace con el ecosistema de Tambopata en ciertos puntos de la selva realiza la minería informal, ¿no? Contaminando los ríos, la cual afecta a los peces. Y el otro también sería en la flora, ¿no? Que viene en los árboles, la tala del cedro, este, mm, las palmeras, o como el aguaje. Hay muchos, variedades de plantas más, ¿no? Que también a la misma vez afectan a las aves, ¿no? Como ya no hay flora, entonces las aves empiezan a migrar. Entonces ahí vemos una amenaza, ¿no? Donde también las especies van desapareciendo por ya sea la minería o por los incendios, por querer
ocupar más espacio de, de terreno para los cultivos, ¿no? Y entonces ahí vemos que también es una amenaza para el ecosistema, ¿no? Ya que es algo natural. Bueno, un dato curioso es que en Tambopata podemos encontrar este, una infinidad de mariposas, ¿no? Hay más de 1000 especies de mariposas. Y así también como aves, o como los tipos de loro, ¿no? Así como el guacamayo o el papagayo, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos las reflexiones finales. Una reflexión sería de que las personas del lugar, o ya sea en todo el Perú, tener conciencia y poder evitar, digamos, mm, contaminar o poder hacer algo contra ese ecosistema porque es algo natural, ¿no? A la misma vez también trae actividades económicas o también podría promover así a las comunidades indígenas o a la misma población beneficios, ¿no? Ya que podría ser una atracción turística. Entonces, tener más conciencia y reflexionar sobre ello. Gracias, eso sería todo. Bueno, para cerrar, dentro de las reflexiones, bueno, la reserva en sí es un ecosistema vital, pero a la vez es muy vulnerable, ¿no? ¿Por qué es vulnerable? Porque con la simple contaminación, tan solo con eso podemos poner en riesgo la vida de infinidad de especies que alberga nuestra reserva. Ahora, es crucial fortalecer la vigilancia, sí, justamente para eso, para evitar la minería ilegal, la tala ilegal, para evitar la contaminación. Bueno, en resumidas palabras, ¿no? El tema de la conservación de la reserva no es responsabilidad solo de los guardaparques o de los guardabosques que se encuentran allí trabajando o de los nativos que viven allí, ¿no? Sino, si tanto se habla que nuestra selva, nuestras reservas son el pulmón del mundo, imagínense lo que puede hacer por nuestro país, ¿no? Muy aparte de apoyarnos en el tema del oxígeno y en el tema medioambiental, también es fuente de economía porque promueve el turismo ecológico, promueven actividades responsables que se pueden hacer dentro de la misma reserva. De repente, hasta el mismo tema de la minería se podría llevar a cabo, pero de la mano de instituciones que sepan guiar este trabajo, porque muchos se quejan también, ¿no? Y si no hago minería, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Entonces sí, podría ser permitido, pero bajo ciertos parámetros y evitando su impacto ambiental sobre la reserva más que todo. Cristian, ¿de repente tienes algo que decir, alguna reflexión, ya algo final para cerrar la exposición? ¿No? En este caso, como concientizarnos, o sea, como nosotros también como seres humanos, saber cuidar la flora y la fauna, ¿no? Y no generar una contaminación que pueda afectar al planeta y concientizar a la gente que debemos cuidar nuestra flora y fauna, que hay muchas especies de animales que hoy en día ya han dejado de existir y solamente eso, gracias. Bueno, ya entonces, con eso estaríamos cerrando, compañeros, y esperemos volvernos a juntar, ¿no? Para seguir hablando de estos temas medioambientales que en sí son sumamente importantes. Gracias, entonces, nos estamos viendo en una nueva exposición.